Cuando dos oficiales sacaron a la fuerza a un hombre negro de un avión, no tenían idea de con quién estaban tratando. Pero no se trataba de un pasajero cualquiera, sino de un agente negro del servicio secreto altamente entrenado, y lo que sucedió a continuación sorprendió a todos a bordo. El agente Carter se sentó en su asiento en el vuelo comercial, con expresión neutral pero con los sentidos alerta a su entorno. Era un hábil agente del servicio secreto asignado a funcionarios de alto nivel, y lo habían seleccionado para proteger de forma encubierta al presidente, que abordaría en breve. Vestido de civil para no llamar la atención, Carter se concentró en su deber, vigilando discretamente el pasillo y a los pasajeros que abordaban. Ajustó ligeramente su postura para ocultar el arma de fuego enfundada atada a su pierna, una precaución estándar para los agentes incluso en vuelos comerciales. Mientras el avión se llenaba de pasajeros, dos oficiales de policía, el oficial Meyers y el oficial Grant, entraron y recorrieron el pasillo. Sus ojos se movieron sobre cada rostro, escaneando la cabina mientras caminaban hacia sus asientos. Cuando vieron a Carter, un joven negro sentado solo, sus miradas se detuvieron. La curiosidad se transformó rápidamente en escrutinio. Intercambiaron miradas, arquearon las cejas mientras observaban su apariencia y comportamiento, cada uno alimentando silenciosamente las sospechas tácitas del otro. Los oficiales, ambos uniformados y sentados a pocas filas detrás de Carter, continuaron observándolo, cada vez más inquietos. Para ellos, algo no estaba bien. No podían entender por qué un hombre negro, especialmente uno con un aire de autoridad tranquila, estaba sentado en un avión en el que el presidente estaba a punto de abordar. Su sospecha comenzó a crecer, eclipsando cualquier explicación lógica, y se apoyaron en sus suposiciones, pensando que era poco probable que tuviera alguna razón legítima para estar allí. Pasaron los minutos y con cada momento que pasaba, las dudas de los oficiales se solidificaban en certeza. Finalmente, incapaces de contener sus sospechas, Meyers y Grant se pusieron de pie, caminaron hacia el pasillo y se dirigieron hacia Carter. Sus expresiones eran cautelosas pero con un borde de hostilidad. Se detuvieron a su lado, sus posturas confrontativas mientras Meyers hablaba primero, su tono plano pero inquisitivo. «Señor, ¿podemos ver alguna identificación?», exigió Meyers, con la mirada fija en Carter con un dejo de acusación. Carter levantó la vista, sorprendido pero tranquilo, notando su tono y postura. Grant podía ver la sospecha en sus ojos, una cautela que parecía fuera de lugar pero muy familiar. «Soy del servicio secreto», dijo Carter, manteniendo la voz tranquila. Se movió lentamente, buscando su identificación, pero los oficiales lo interrumpieron, descartando su respuesta. «¿Servicio secreto?» «Claro», murmuró Grant. Su escepticismo era evidente. «¿Y qué están haciendo en este vuelo?» «Estoy aquí por asuntos oficiales», respondió Carter simplemente, con la esperanza de desactivar la tensión. Pero las expresiones de los oficiales solo se endurecieron. Su incredulidad se hizo más profunda. Mientras Carter se movía en su asiento, Grant bajó la mirada y vio el arma de fuego atada a la pierna de Carter. Sus ojos se abrieron alarmados e inmediatamente se apartó, moviendo su mano hacia su propia arma enfundada. «¡Tiene un arma!», gritó Grant, y su voz se escuchó por toda la cabina. «¡Todos mantengan la calma! ¡Este hombre es una amenaza!». El anuncio provocó una oleada de pánico entre los pasajeros, que comenzaron a murmurar nerviosamente y a mirarse entre sí alarmados. Antes de que Carter pudiera responder, ambos oficiales sacaron sus armas y apuntaron directamente hacia él. «¡Al suelo!», gritó Meyers con un tono autoritario. Los pasajeros jadearon, algunos se agacharon instintivamente, mientras que otros miraban con los ojos muy abiertos la escena que se desarrollaba. Carter levantó las manos lentamente, con voz firme pero urgente mientras trataba de explicar. «Por favor, déjenme aclarar algo. Estoy autorizado a llevar esta arma. Estoy aquí cumpliendo con mi deber», dijo mirándolos a los ojos, esperando que la razón se impusiera a la hostilidad. Pero sus palabras cayeron en saco roto. Los oficiales habían ido demasiado lejos en sus suposiciones. El miedo a lo que creían que él representaba los cegaba ante cualquier lógica. Ignorando sus protestas, Meyers se acercó a Carter. Agarró bruscamente su brazo y lo obligó a tirarse al suelo. Carter hizo una mueca de dolor, pero obedeció, consciente de que resistirse solo empeoraría la situación. Tenía las manos atadas a la espalda
y sintió el frío de las esposas en las muñecas mientras los oficiales lo registraban y le quitaban sus objetos personales, incluida su placa del servicio secreto. Se la guardaron en el bolsillo sin mirarla 2 veces, demasiado concentrados en la amenaza percibida como para examinarla de cerca. Meyers y Grant intercambiaron un gesto sombrío, seguros de que habían neutralizado una amenaza seria. Sus gritos de calma continuaron mientras aseguraban el arma de Carter, tratándolo con la severidad que reservaban para un criminal conocido. Carter yacía en el suelo, con la cara presionada contra la alfombra áspera, la frustración hirviendo en su interior. Entendía muy bien que el color de su piel, combinado con sus suposiciones, había hecho que lo vieran como una amenaza primero y como una persona después. Los oficiales no perdieron el tiempo para poner a Carter de pie, manteniendo sus manos atadas firmemente mientras lo escoltaban fuera del avión. Mientras lo acompañaban por el pasillo, los pasajeros lo miraban, algunos susurrando en estado de shock, otros simplemente observando con ojos abiertos y temerosos. El corazón de Carter se hundió. Quería asegurarles que no era ningún peligro, que estaba allí para proteger, no para hacer daño. Pero los oficiales lo mantuvieron en movimiento, con expresiones inmutables, sin comprobar sus sospechas. Cuando salieron del avión, lo llevaron a través de la terminal, atrayendo miradas de los espectadores mientras se dirigían a la oficina de seguridad del aeropuerto. La mente de Carter corría por la frustración y la preocupación, sabiendo que su ausencia podría comprometer la seguridad del presidente. Pero a pesar de sus intentos de explicarse, los oficiales lo ignoraron, demasiado comprometidos con su narrativa equivocada como para cuestionar sus acciones. Una vez dentro de la oficina de seguridad, lo empujaron bruscamente hacia un asiento, con ojos fríos e inflexibles. ¿Crees que vamos a creer en tu palabra? Srenia, se burló Grant. Vamos a averiguar exactamente qué estás tramando. Carter los miró a los ojos con la mandíbula apretada, pero con la mirada firme. Sabía que la verdad acabaría saliendo a la luz, pero en ese momento, atado y despojado de su autoridad, sintió todo el peso de sus prejuicios, una barrera que ninguna placa ni rango podía romper. A pesar de los repetidos intentos del agente Carter de identificarse, los oficiales lo presionaron más, negándose a escucharlo. Cada palabra que decía parecía alimentar sus sospechas. Ignorando sus explicaciones, los oficiales Meyers y Grant inmovilizaron a Carter contra la áspera alfombra del suelo del avión, apretándole las manos con fuerza tras la espalda. Carter hizo una mueca de dolor cuando lo obligaron a esposarse. Sus esfuerzos por mantener la calma se hacían más difíciles con cada empujón desdeñoso. Los pasajeros observaban en silencio atónitos, algunos susurrando entre ellos, otros estirando el cuello para ver mejor el espectáculo que se desarrollaba ante ellos. El duro trato de los oficiales a Carter hizo que varios espectadores fruncieran el ceño con confusión, pero nadie se atrevió a intervenir. Desde su posición en el suelo, Carter examinó los rostros, esperando un atisbo de comprensión, pero los oficiales no le dieron oportunidad de aclarar. Lo levantaron bruscamente, ignorando su placa del servicio secreto, mientras le palpaban los bolsillos, confiscando todo lo que llevaba con el aire de hombres que habían capturado a un criminal peligroso. «¡Quítate del camino!», gritó Grant mientras escoltaban a Carter por el pasillo hacia la salida, ignorando sus esfuerzos por hablar. «Estoy de servicio», dijo Carter, con voz firme pero controlada. «Estoy aquí por el presidente. Destituirme podría ponerlo en peligro». Pero Meyers se burló, mirando a Carter con frialdad. «Ahórratelo. Ya basta de excusas». En unos pocos pasos rápidos, los oficiales sacaron a Carter del avión y comenzaron a guiarlo a través de la terminal del aeropuerto, sujetándolo con fuerza de los brazos a ambos lados. Carter podía sentir el peso de las miradas de los espectadores, una mezcla de sorpresa e inquietud, a medida que pasaban. Su frustración hervía a fuego lento bajo su expresión tranquila. La realidad de su situación se volvía demasiado clara. Estos oficiales ya habían decidido que él era una amenaza, y ninguna palabra suya los haría cambiar de opinión. Una vez que llegaron a la oficina de seguridad del aeropuerto, los oficiales lo empujaron hacia una pequeña sala de detención con poca luz. Carter se tambaleó un poco, pero se estabilizó, observando el espacio estéril y confinado que ahora lo separaba de su deber de proteger al presidente. Lo empujaron hacia una silla de metal,
Las esposas se le clavaron en las muñecas mientras se sentaba, frente a los oficiales que se elevaban sobre él con los brazos cruzados y las caras duras. Por primera vez desde que subió al avión, un destello de verdadera preocupación cruzó el rostro de Carter. Sabía que su ausencia podía comprometer la seguridad del presidente, especialmente en un vuelo comercial, donde cada segundo contaba. Respiró profundamente y miró a cada oficial a los ojos, esperando que finalmente le dieran la oportunidad de explicarse. «Está cometiendo un grave error», dijo, manteniendo un tono firme pero contundente. «Soy parte del servicio secreto. Estoy en misión de proteger al presidente. Tiene que dejarme ir». Pero Meyers negó con la cabeza, con una expresión escéptica y molesta a la vez. «¿Sí? Y soy la reina de Inglaterra». Miró a Grant, quien se rió, y ambos negaron con la cabeza como si la idea fuera demasiado absurda para considerarla. «No me cree», dijo Carter, su paciencia comenzando a agotarse. «Pero le digo que removerme de mi puesto podría poner en riesgo al presidente». Grant puso los ojos en blanco, cruzando los brazos con más fuerza. «Cierto. Y supongo que por eso estaba armado, escabulléndose en ese avión, esperando el momento adecuado para causar el caos». Carter apretó la mandíbula, pero se obligó a mantener la calma. «Mi arma es parte de mi deber oficial. Tengo permiso legal para llevarla como parte de mi equipo de protección». Grant entrecerró los ojos. «Basta de mentiras», espetó. «Reconocemos una historia de tapadera cuando la oímos. Ahora, vayamos a la verdad». Dio un paso adelante, cruzándose de brazos mientras miraba a Carter. «¿Quién te envió? ¿Con quién estás trabajando?» Carter sacudió la cabeza, su frustración aumentó. «No soy parte de ningún grupo. Soy exactamente quien digo ser, un agente del servicio secreto en servicio». Los oficiales ignoraron su explicación y continuaron investigando con preguntas cargadas de sospecha. «¿Cuánto tiempo han estado planeando esto?», preguntó Meyers, con la voz cargada de acusación. «¿Cuál era su objetivo aquí?». «No hay ningún plan», respondió Carter con la voz entrecortada, «y no hay ninguna amenaza. Soy un agente federal encargado de proteger al presidente. Eso es todo». Pero sus palabras no fueron escuchadas, ahogadas por la desconfianza de los oficiales. Intercambiaron una mirada, se comunicaron sin palabras antes de continuar el interrogatorio, cada pregunta más agresiva que la anterior. Exigieron nombres, afiliaciones, cualquier cosa que pensaran que pudiera vincularlo con la amenaza que creían que representaba. Cada respuesta que dio Carter fue recibida con desdén desdeñoso. Los oficiales redoblaron sus suposiciones en lugar de considerar su identidad. A medida que pasaban los minutos, Carter sintió que su frustración se profundizaba. Estaba atado, confinado en una sala de detención, tratado como un criminal, todo mientras el presidente, su cargo, estaba desprotegido en el avión. Cada intento de explicación había sido recibido con burla u hostilidad abierta. Su negativa a escuchar subrayaba los prejuicios que nublaban su juicio. Finalmente, sin más recurso, Carter se quedó en silencio. Había dicho todo lo que podía. Les había dado todas las respuestas, toda la información que necesitaban. Pero estaba claro que las mentes de los oficiales estaban decididas, sus juicios consolidados. Los miró fijamente, con expresión de tranquila resignación, sabiendo que solo el tiempo o una autoridad superior podrían romper el grueso muro de prejuicios que lo rodeaba. Meyers sacudió la cabeza y lanzó una última mirada a Carter antes de salir de la habitación, dejándolo bajo la atenta mirada de Grant. Carter permaneció sentado en silencio, con una mezcla de ira e impotencia apretándole el pecho mientras esperaba, con la esperanza de que pronto alguien con la autoridad y la mente abierta para escucharlo intervendría y corregiría el desastroso malentendido. A bordo del avión, mientras la tripulación de vuelo completaba sus comprobaciones finales, un agente de alto rango del servicio secreto notó algo extraño. El agente Carter, asignado para proteger al presidente en este vuelo, no estaba a la vista. Esta ausencia inusual generó preocupación inmediata. Todos los agentes sabían la importancia crítica de permanecer dentro del perímetro de seguridad designado. Un agente alertó rápidamente al jefe de personal del presidente, quien inmediatamente sintió una punzada de inquietud. La tripulación consultó con el personal de la aerolínea, revisando los registros para averiguar si Carter había desembarcado por alguna razón. Cuanto más buscaban,
Más claro se volvía que Carter no se había ido voluntariamente, sino que lo habían expulsado a la fuerza. No pasó mucho tiempo antes de que surgiera la historia de que la policía del aeropuerto lo había detenido, acusándolo de comportamiento sospechoso. El rostro del presidente se tensó de ira mientras procesaba las implicaciones. ¿Lo han detenido?, preguntó el presidente con tono de acero. ¿Y están afirmando que es un terrorista? El jefe de gabinete asintió con expresión preocupada. Eso es lo que dice el informe, señor. El presidente respiró profundamente, controlando su frustración. Sabía que Carter, uno de sus agentes de mayor confianza, no solo era muy capaz, sino también profundamente dedicado. La idea de que Carter representara una amenaza era ridícula, pero estaba claro que el sesgo racial había teñido el juicio de esos oficiales. Para el presidente, esto era más que un simple descuido de seguridad. Era un insulto a Carter y su equipo, y ponía a todos en riesgo. Sin la experiencia y la vigilancia de Carter, todo el equipo de protección estaba debilitado. «Detenga el vuelo», ordenó en voz baja pero firme. «Voy a ir allí yo mismo». El presidente y su equipo desembarcaron y recorrieron rápidamente la terminal hasta llegar a la oficina de seguridad del aeropuerto. La visión del presidente y su séquito de alto rango entrando en la oficina provocó una oleada de alarma entre el personal, que intercambió miradas nerviosas mientras procesaban la inusual llegada. Dentro, los oficiales Meyers y Grant estaban de pie, luciendo presumidos mientras le contaban a un colega sobre el terrorista que habían detenido. El jefe de personal dio un paso adelante, con voz autoritaria. «¿Dónde está el agente Carter?». «Srenía», exigió. Su expresión no dejaba lugar a discusión. Meyers y Grant levantaron la vista. Sus expresiones de presunción vacilaron al registrar la presencia del presidente. Meyers tartamudeó, recuperándose lo suficiente para responder. ¿Agente Carter? Nosotros, detuvimos a un sospechoso que decía ser del servicio secreto. Si es a eso a lo que se refiere, señor». Los ojos del presidente se endurecieron mientras miraba directamente a los oficiales. «¿Detuvieron a uno de mis agentes?», dijo lentamente. «¿Bajo la suposición de que era un terrorista?». Grant se aclaró la garganta, luciendo cada vez más incómodo. «Señor, pensamos que era sospechoso que un hombre con un arma en el avión dijera que era del servicio secreto. Solo estábamos haciendo nuestro trabajo». El presidente enarcó una ceja. «¿Y tenía credenciales? ¿Intentó mostrarle una identificación?». Los oficiales se miraron entre sí, repentinamente inseguros. Meyers murmuró algo sobre protocolos y seguridad, pero su voz se apagó bajo la mirada fija del presidente. El jefe de gabinete asintió con la cabeza y un asistente le entregó la placa confiscada, confirmando que efectivamente era una del servicio secreto. Los rostros de los oficiales palidecieron cuando se dieron cuenta del peso de su error. El presidente tenía la mandíbula apretada, su expresión era de frustración apenas disimulada. El agente Carter estaba aquí para protegerme. Su destitución comprometió la seguridad de este vuelo y puso mi vida, y la de todos los demás en un riesgo innecesario, dijo con voz gélida. Al darse cuenta de la gravedad de su error, ambos oficiales se quedaron paralizados, con la confianza destrozada. El jefe de personal hizo un gesto hacia la puerta y los oficiales rápidamente llevaron al presidente y a su equipo por el pasillo hasta la pequeña sala de detención donde habían estado reteniendo a Carter. Dentro, Carter estaba sentado en silencio, con expresión serena a pesar de todo lo que había soportado. En el momento en que vio entrar al presidente, su postura se relajó un poco, y una expresión de alivio se dibujó en su rostro. Había permanecido tranquilo durante todo el interrogatorio, sabiendo que la verdad eventualmente saldría a la luz, pero el desgaste físico y mental era evidente en sus ojos. El presidente dio un paso adelante y extendió una mano para ayudar a Carter a ponerse de pie. «Agente Carter, me disculpo por este malentendido imperdonable», dijo con sinceridad. Su voz cargaba con el peso de su respeto por el hombre que había sido detenido injustamente. Carter asintió, aceptando la mano del presidente y la disculpa con tranquila dignidad. «Gracias, señor. Aprecio que haya venido aquí», respondió, aunque un rastro de agotamiento persistía en su tono. El presidente se volvió hacia Meyers y Grant y les dirigió una mirada que decía mucho. «Ambos le deben una disculpa profunda al agente Carter», dijo, y su voz atravesó la sala como el acero. «Este tipo de discriminación racial no solo es incorrecta, sino peligrosa.
Lo juzgaron por su apariencia sin darle la oportunidad de explicarse, y casi cuesta vidas hoy. Meyers y Grant se movieron inquietos, claramente avergonzados, pero lograron murmurar disculpas. Lo sentimos, agente Carter», dijo Meyers, y su voz apenas era un susurro. No lo sabíamos». Carter los miró a los ojos, con expresión firme. Asintió, aceptando sus disculpas, pero sin dejar lugar a excusas. El presidente se volvió hacia los oficiales una vez más. «Espero que este incidente sirva como lección. La discriminación racial no tiene lugar aquí. Amenaza vidas y debilita la misma seguridad que dicen proteger». Con eso, el presidente condujo a Carter y su equipo de regreso a la terminal. Los oficiales permanecieron de pie, con expresiones que mezclaban vergüenza e incredulidad mientras asimilaban la realidad de su error. Carter caminaba junto al presidente, con los hombros erguidos, su profesionalismo intacto a pesar de la humillación que había soportado. Cuando volvieron a abordar el avión, Carter y el presidente se entendieron en silencio, reconocieron los obstáculos que seguirían enfrentando y renovaron su compromiso con el deber que los unía a ambos. Una vez liberado de la sala de detención, el agente Carter se paró frente a los oficiales Meyers y Grant. Su actitud tranquila enmascaraba la frustración de la terrible experiencia que acababa de soportar. Los rostros de los oficiales mostraban signos inconfundibles de vergüenza. Sus expresiones confiadas fueron reemplazadas por una mezcla de arrepentimiento e incomodidad al darse cuenta plenamente del error que habían cometido. Con los ojos bajos, buscaban las palabras, apenas capaces de mirarlo a los ojos. Lo sentimos profundamente, agente Carter», dijo finalmente Meyers, con la voz apagada, el peso de su error evidente en cada palabra. Grant asintió a su lado, con el rostro igualmente arrepentido. Ambos sabían que habían actuado por sospechas infundadas, permitiendo que sus prejuicios nublaran su juicio y causaran daño a un hombre que no había estado haciendo nada más que su trabajo. Un trabajo que, irónicamente, era garantizar la seguridad de las mismas personas a las que creían estar protegiendo. Carter escuchó, con expresión neutral, pero su mirada firme no dejaba dudas de que estaba asimilando cada palabra. Después de una larga pausa, asintió levemente, aceptando sus disculpas, pero dejando en claro que el perdón no vendría sin comprensión. La tensión en la habitación era palpable cuando se enderezó, su tono medido y directo. «Gracias por sus disculpas», comenzó con voz tranquila pero firme. «Pero comprendan esto, sus suposiciones, basadas únicamente en mi apariencia, casi pusieron en riesgo la seguridad del presidente. La discriminación racial no solo está mal, sino que es peligrosa. Hoy podría haber comprometido una operación de seguridad de alto nivel. La próxima vez podría costar vidas». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cada una de ellas un claro recordatorio del daño que sus prejuicios podrían haber causado. Los oficiales hicieron una mueca de dolor, como si sintieran el aguijón de cada comentario mordaz. Carter continuó con voz firme pero inflexible. «Como agentes de la ley, es su responsabilidad mirar más allá de las suposiciones, basar sus acciones en evidencias, no en prejuicios». Los oficiales asintieron y bajaron la cabeza al comprender la gravedad de sus palabras. En ese momento comprendieron que la presencia de Carter en ese vuelo había sido crucial y que su remoción había dejado un vacío crítico en el equipo de seguridad. No se trataba simplemente de él. Se trataba de un lapsus en su propio juicio que los había llevado a pasar por alto lo que deberían haber priorizado. El presidente, que estaba cerca, habló con un tono decidido mientras se dirigía a los oficiales. «El agente Carter es uno de nuestros mejores agentes. Su puesto no se gana fácilmente, se gana con habilidad, dedicación y compromiso. No solo le hicieron daño hoy, fallaron en su deber de ejercer un juicio justo e imparcial. Los perfiles raciales y las suposiciones como las suyas no tienen lugar aquí ni en ningún otro lugar». Meyers y Grant asintieron. Cada palabra del presidente solidificaba la lección que habían aprendido. Podían sentir las miradas de toda la sala sobre ellos, cada mirada un recordatorio de su grave paso en falso. El arrepentimiento en sus rostros se profundizó cuando intercambiaron una mirada, el peso de su error presionándolos. «Lo entendemos, señor», logró decir Grant, con una voz apenas superior a un susurro. «No volverá a suceder». Carter les sostuvo la mirada.
con una sutil expresión de fortaleza en su actitud tranquila. Bien, respondió simplemente, una sola palabra que transmitía tanto advertencia como esperanza. Los oficiales lo miraron con gratitud, visiblemente aliviados de que estuviera dispuesto a darles una oportunidad de reflexionar y aprender de sus acciones. El presidente se volvió hacia Carter y le puso una mano en el hombro. «Volvamos al vuelo», dijo asintiendo. Carter asintió brevemente a cambio y siguió el paso del presidente mientras caminaban de regreso a través de la terminal hacia la puerta de embarque. Se movieron uno al lado del otro, ambos hombres muy conscientes de las implicaciones más amplias de lo que acababa de ocurrir. Cuando volvieron a abordar el avión, la tripulación de vuelo y los pasajeros que habían presenciado la expulsión anterior de Carter miraron con una mezcla de curiosidad y comprensión. Algunos incluso ofrecieron breves asentimientos de respeto cuando pasó. Carter, aunque aparentemente tranquilo, sintió un profundo alivio al volver a su puesto, con su propósito tan claro como siempre, a pesar de los desafíos que había enfrentado. Mientras tanto, de vuelta en la oficina de seguridad, los oficiales Meyers y Grant permanecieron en silencio, reflexionando sobre el incidente. Sabían que los acontecimientos de hoy habían cambiado para siempre su perspectiva, un duro recordatorio de la importancia crítica del juicio justo y la confianza en las personas que los rodeaban. La discriminación racial los había llevado a cuestionar y humillar a un hombre inocente que había estado cumpliendo con su deber con la máxima dedicación. El arrepentimiento que sentían era agudo y real, una lección que llevarían consigo en cada encuentro a partir de ese día. Cuando el agente Carter volvió a ocupar su lugar en el vuelo, miró brevemente por la ventana, mientras los acontecimientos del día pasaban por su mente. Aunque la experiencia había sido inquietante, sintió un compromiso renovado con su papel, reconociendo que momentos como este eran la razón por la que servía, para garantizar que todos, incluso aquellos que lo habían agraviado, pudieran vivir libres de daño. Para Carter, la experiencia había subrayado la importancia de enfrentarse a los prejuicios y exigir a las personas que rindan cuentas por sus acciones, pero sabía que la verdadera victoria residía en su voluntad de aprender. Aviso legal. Los hechos y personajes que se describen en esta historia son ficticios y no se basan en personas ni hechos reales. Esta narración tiene como objetivo captar la atención de los lectores a través de una narración imaginativa.